Felicidad bajo sospecha de Bárbara Cartland, capítulo 7. Sir Hubert reconoció la letra de su hija en el sobre, lo abrió con entusiasmo y leyó apresuradamente la carta que le envió. Teresa decía: Querido papá, me temo que lo he arruinado todo. Le dije a Harry toda la verdad y estaba muy sorprendido. Poco después dijo que estaba dispuesto a vivir en esta casa, que ahora está al igual que cuando sus padres estaban vivos, si no estaba solo. Entendí que se refería a Camille Clyde, y supongo que en unos 3 días, cuando haya sido dado de alta, se irá a Londres. Lamento mucho haberme apresurado. Admito que debería haber esperado un poco más. Solo espero que por algún milagro la actriz ya no lo quiera. Con todo el amor de tu triste hija, Teresa. Desconcertado, Sir Hubert leyó la carta una vez más y decidió ir a la casa de su socio. Cruzó Berkeley Square y llegó a la casa del marqués, encontrándolo leyendo The Morning Post. La sonrisa esbozada por el marqués pronto se desvaneció cuando escuchó a su amigo decirle, quien entró en la oficina: «Tengo malas noticias». Extendiendo la mano, el recién llegado le entregó la carta a su socio, que la leyó con impaciencia. «No he estado en el teatro ni he visto a Charles Graham», dijo el marqués con aire de preocupación. «Será mejor que vaya a ver qué está pasando ahora». Se fue al Club White, y Sir Hubert regresó a su casa. Como se imaginaba, el marqués vio a Lord Charles Graham allí. No queriendo despertar sospecha sobre lo que él y su compañero habían hecho, el marqués no fue a hablar directamente con Lord Graham, prefiriendo hablar de antemano con 1 o 2 personas más. Luego cruzó la habitación hacia donde Lord Charles estaba sentado cerca de la ventana de proa. «¿Cómo estás, Charles?», preguntó. «¿Tuviste suerte en las carreras?» «Mi caballo quedó en tercer lugar», respondió Lord Charles. «Pero no te he visto últimamente. ¿Dónde te has estado escondiendo? Pensé que debías haber salido del país». «Fui al palacio de Stoke por un corto tiempo», explicó el marqués, «y ahora quiero escuchar todas las noticias, si es que hay alguna». «Si te refieres a tu sobrino, no lo he visto en algún tiempo, pero escuché que la brillante Camille ahora tiene un nuevo protector». El marqués sabía que esto era exactamente lo que quería oír. «¿Un nuevo protector?», preguntó. «¿Quién es él?» «¿Recuerdas a Durham, un hombre rico, bastante aburrido, pero extremadamente generoso cuando se trata de diamantes para una mujer bonita?» El marqués estaba encantado, pero trató de no mostrarlo. En cambio, simplemente se fue del Club White al Garrick Club, donde sabía que encontraría a varios actores y actrices. Tan pronto como entró en el Garrick, vio al actor que había contratado para realizar el matrimonio falso entre Harry y Teresa. Caminó hacia él. «Es un placer verte de nuevo», le dijo, «y quiero agradecerte por organizar ese pequeño asunto que discutimos la última vez que nos vimos». El actor sonrió. «Escuché que todo salió bien, pero me preocupé cuando no pude hacer yo mismo lo que me pediste. Sabía que debía encontrar a alguien más para interpretar el papel, pero no fue fácil. Afortunadamente me encontré con el reverendo Barton, que, como espero que sepas, es el vicario de la capilla Mayfair». El marqués lo miró fijamente. Luego, con una voz que no sonaba como la suya, dijo: «¿Me estás diciendo que Barton realizó el servicio matrimonial para mi sobrino en tu lugar?» «No pude encontrar a nadie más que sonara convincente», dijo el actor, «y al menos se sabía el servicio de memoria». El marqués se quedó sin palabras. Era muy consciente de que la capilla Mayfair era notoria. El primer vicario nombrado allí se casó a cualquiera que le pagara 1 guinea sin hacer preguntas. Anteriormente había solemnizado matrimonios clandestinos en los alrededores de la prisión de Fleet, y luego su disposición a celebrar matrimonios sin prohibiciones ni licencia aseguró que nunca le faltaran clientes. Sin embargo, la ley de matrimonio fue alterada en 1754. Se convirtió en ley que las prohibiciones debían leerse durante 3 domingos antes que el matrimonio tuviera lugar y registrarse en un libro de Vance. De lo contrario, se debía obtener una licencia especial del arzobispo de Canterbury. La capilla de Mayfair se volvió más o menos respetable, pero varias personas que vivían en el vecindario todavía estaban casadas allí, y se sabía que el vicario hacía casi cualquier cosa por dinero. El marqués, sin embargo, había obtenido una licencia especial de matrimonio
en caso de que Harry hiciera preguntas. Por lo tanto, él y Teresa estaban ahora legalmente casados. El marqués sabía que sería un gran error para el actor descubrir que algo había andado mal. Simplemente le agradeció una vez más por su ayuda y se apresuró a regresar a Berkeley Square. Fue a la casa de Sir Hubert e irrumpió en él diciéndole con horror lo que había sucedido. «Estoy bastante seguro», decía con voz quebrada, «que Harry nunca me perdonará por tratarlo de una manera tan realmente escandalosa y espantosa». El primer impulso de Sir Hubert fue ir a Bourne Hall. Le diría a Harry lo que había sucedido y lo desesperadamente molesto que estaba su tío. Entonces recordó cómo se había comportado Harry cuando le habían dicho que una esposa había sido elegida para él. Pensó que podría empeorar las cosas. En cambio, se apresuró a escribir una nota a Teresa y se le dijo a un mozo que la llevara a Bourne Hall lo más rápidamente posible que pudiera. Habían pasado varias noches desde que se convenció de que Harry tenía la intención de casarse con Camille Clyde. Teresa lloró mucho y al final se dormía abrumada por el cansancio y la desesperación. Los esfuerzos de su padre y del marqués por salvar al infortunado conde habían sido inútiles. Todos habían fracasado, incluida ella. Observando a Harry todo el tiempo que habían estado en Bourne Hall, había llegado a la triste conclusión de que ni siquiera parecía notarla. Solo al principio, cuando le bajó la fiebre, había notado afecto en sus ojos e incluso admiración. Pero después de haber revelado la verdad sobre el matrimonio falso, siempre que le hablaba parecía distante o daba la impresión de estar pensando en otra cosa. Harry no puede esperar para deshacerse de mí, pensó. Tan pronto como me vaya para Londres, no querrá volver a verme. Dando vueltas en la cama, se dijo a sí misma que su amor por el conde había aumentado a medida que pasaban los días. Cuando estuvo inconsciente delirando de fiebre, ella le estaba hablando mientras le masajeaba la frente. Así que lo trató como a un niño que había sufrido y necesitaba el afecto de su madre para sentirse mejor. Ella había aprendido de su madre que incluso en el estado inconsciente las personas captan a quien se las dice. «Es posible que la gente no entienda exactamente lo que se le dice», dijo la señora, «pero las palabras de consuelo, aliento y amor los animan y les ayudan a restaurarse más rápido». Desde que Harry había perdido el conocimiento y estaba delirando por la fiebre alta, Teresa había estado hablando con él, pensando en ayudarlo a recuperarse. Pero ahora sabía que también lo había hecho porque estaba desesperadamente enamorada de él. ¿Cómo podía evitar esta pasión, de pie junto a un hombre tan amable y de carácter recto? En su soledad recordaba una y otra vez las conversaciones que ambos habían tenido, las que habían surgido mientras cabalgaban. Qué estimulantes fueron esas discusiones, inteligentes y ardientes. Una persona como el conde de Lambeth es lo que Inglaterra necesita en este momento, no solo en la Cámara de los Lores, sino también en la sociedad, pensó Teresa. Sin embargo, con consternación reconoció que dondequiera que actuara Harry, él sería útil para el país, pero ella no sería parte de su vida. Al regresar a Londres buscaría a Camille Clyde. Si la actriz no estaba ya disponible, habiendo encontrado un nuevo amor, habiendo sido abandonado, Harry realmente buscaría consuelo en los brazos de las bellezas sofisticadas en los círculos altos, en Londres. Lo invitarían a muchos almuerzos y cenas de gala muy diferentes a las comidas tranquilas y monótonas que tendría en el campo. No encajo en ninguna parte en este escenario, se dijo a sí misma con humildad. Amando a Harry como lo hacía y segura de que su amor era inútil, tomó una decisión. Tan pronto como él ya no necesitara sus cuidados, le pediría a su padre que la llevara de regreso a la cabaña, que estaba cerrada, porque la intención de Sir Hubert era quedarse con su hija en Londres durante la temporada, cuando sería presentada en la corte. En el estado de ánimo en el que se encontraba Teresa, no tenía ganas de ir a fiestas y bailes, y mucho menos estaba interesada en debutar. Trabajaré con papá, le ayudaré a administrar su negocio, y me concentraré en trabajar para hacer que su flota de barcos prospere aún más, decidió. Después de haber conocido el amor, un amor tan intenso y verdadero, después de vivir momentos encantadores hablando con Harry y estando a su lado, nunca amaría a otro hombre. Comparados con él, los otros chicos parecerían cansados y aburridos.
Papá y el tío Maurice pueden haber evitado que Harry arruinara su vida propia, pero han arruinado la mía, pensó con amargura. Abatida, se rindió al consuelo y alivio de las lágrimas, diciéndose a sí misma que no servía de nada querer la luna que estaba tan fuera de su alcance. Sentado en lo alto de los escalones en la parte delantera de la casa, Harry tuvo momentos de genuino gozo viendo a los caballos desfilar ante él, montados por mozos de cuadra. Estaba encantado con los dos que habían llegado de Londres. El más joven era el que había montado Teresa. Este era un animal que aún no estaba completamente domesticado y estaba impaciente y rebelde, lo que dificultaba que el caballero lo dominara. De repente el pura sangre retrocedió y se encabritó, haciendo todo lo posible para derribar a la joven en la silla de montar. Sin embargo, por muy hábil que fuera, se las arregló para mantenerlo bajo control, forzando o para unirse a los otros caballos para desfilar frente a Harry. Esto provocó vítores espontáneos de los mozos. Poco después los caballos regresaron a los establos y Harry, sintiéndose muy cansado, subió a sus propias habitaciones. A su manera rápida, Ana hizo salir a todos de la habitación. Haciendo un punto, se ayudó a quitarse la cámara del maestro y dijo con severidad: «Por favor, ahora su señoría debe quedarse solo para descansar por un buen tiempo». «Ay, los hombres son todos iguales. Se comportan como niños y cometen excesos. Todavía es demasiado pronto para hacer tanto esfuerzo». Harry descansó hasta el día siguiente y luego insistió en levantarse de la cama. Afirmó que en realidad se sentía muy fuerte. Ante tal insistencia prevaleció su voluntad. Bajó con Teresa, caminó por toda la planta baja de la casa y vio, lleno de admiración, todo muy ordenado, exactamente como lo era cuando su madre vivía y dirigía Bourne Hall. Ambos hablaban mucho y por la noche, estando en su habitación, Teresa se encontraba aún más convencida de que Harry quería ir a Londres en busca de Camille Clyde para casarse con ella. Por mucho que trató de pensar en otra cosa o trató de convencerse a sí misma de que estaba siendo absurda, las lágrimas corrían por sus mejillas. Finalmente se dormía y tenía sueños inquietos en los que Harry se iba dejándola a ella sola. Despertaba sobresaltada y comprendía que todo había sido una pesadilla. «Realmente soy una idiota», se dijo a sí misma. Despierta, pasó mucho tiempo pensando en el hombre que amaba. Recordó cómo él había encontrado todo tan hermoso el día anterior al ver los caballos y lo apasionado que era quedarse en su casa. Un repentino impulso de llorar la invadió. La habitación se sentía sofocante. Teresa se levantó de la cama, se acercó a la ventana, descorrió las cortinas y abrió una de las persianas. En el jardín reinaba el silencio y había poca luz, pero había luz en el pasillo, que era extraño a esa hora. Inmediatamente se le ocurrió que ella misma debía haber dejado las velas encendidas en el pasillo cuando había bajado horas atrás para recoger un libro que había dejado allí. Sintiéndose culpable por ser tan irresponsable, decidió bajar las escaleras para apagar las velas antes de que se viniera un desastre. A toda prisa se puso una hermosa bata fina, adornada con encaje en el cuello y en los puños, toda abotonada con botones de perlas. Cuando llegó al pasillo vio que Rufus la seguía. «Quédate aquí y espera». «Siéntate», ordenó, no queriendo que el perro fuera detrás de ella, temiendo que ladrara, lo que podría despertar a Harry. Obedientemente, el perro se sentó. Pero cuando vio que su dueña iba a bajar, comenzó a lloriquear. «No tardaré», susurró. «Quédate aquí un momento». El pasillo estaba iluminado por unos candelabros y Teresa pudo ver el sendero. En el pasillo también había una linterna cerca de la puerta de entrada. Cuando estaba a punto de entrar en el salón, Teresa estuvo semiparalizada al ver a dos hombres extraños, excepto por el valioso lienzo que colgaba sobre la chimenea. No pudo reprimir un grito de horror, y los hombres se volvieron y la vieron. Solo entonces vio que ambos llevaban un pañuelo que ocultaba la mitad de sus rostros. Solo se descubrieron el cabello, los ojos y la frente. «¿Qué están haciendo? No tienen derecho a...», comenzó a decir tartamudeando, temblando de miedo. En ese momento alguien detrás de ella la dominó y le tapó la boca con una mordaza. Solo entonces se dio cuenta de que había 3 ladrones. Mientras el tercer hombre luchaba por atarle la mordaza, dejándola bien apretada,
Los dos que estaban cerca de la chimenea dejaron el cuadro en el suelo y fueron a ayudar a su compañero, porque Teresa luchaba y pateaba con desesperación. Antes que Teresa fuera plenamente consciente de lo que estaba pasando, tenía sus brazos atados cerca de su cuerpo con una cuerda. Luego le ataron los pies y la llevaron a un sofá donde la dejaron. Ella solo podía mirar a esos chicos malos con ojos saltones, sintiendo malestar y sus labios doloridos porque la mordaza estaba demasiado apretada. No satisfechos, los ladrones sacaron un hermoso chal chino que cubría el otro sofá y lo arrojaron sobre la cabeza de Teresa, que estaba completamente en oscuridad, medio sofocada e incapaz de moverse y gritar. Eso resolverá el problema, dijo uno de los ladrones. Era la primera vez que uno de ellos hablaba. Su voz era gruesa y fuertemente acentuada, lo que le indicó a Teresa que no era un campesino. Aún así será mejor que terminemos con esto, dijo otro. Vamos, saca las cajitas de ese armario de inmediato. Sabiendo que el ladrón se refería a las preciosas cajitas de rapé de una colección muy rara, Teresa sintió deseos de gritar. Esas cajas estaban en una pequeña vitrina en un rincón de la habitación. Muchas de ellas eran auténticas joyas de oro y tenían diamantes y perlas en la tapa. Otras, obras de artistas de renombre, fueron terminadas con esmalte y perlas en la tapa. Todas fueran muy viejas y algunas exhibieron retratos en miniatura de reyes o reinas que habían reinado hacía siglos. Dawson le había dicho a Teresa que esta colección era el deleite y orgullo de la condesa, y sin duda eran invaluables. ¿Cómo podía permitir que los bandidos se llevaran esos tesoros? Ciertamente Harry también apreciaba demasiado las piezas, ya que habían pertenecido a su madre. Tengo que salvarlas. Los ladrones no se deben llevar las tabaqueras, pensó Teresa, imaginando desesperadamente una forma de detener a los bandidos. En su desesperación recordó que ella y Harry a menudo podían leer el pensamiento el uno del otro. En las conversaciones que tuvieron cuando estaban en el palacio del marqués, ambos solían entrenar la habilidad telepática y en general tenían éxito. Era muy frecuente que uno supiera qué argumento iba a presentar el otro, antes que presentara en sí el argumento. Si tan solo Harry pensara en mí, se dijo Teresa a sí misma. Luego trató de concentrarse. Intentaría advertir a Harry que había ladrones en la casa. ¡Despierta, despierta!, decía en sus pensamientos, sintiendo que el mensaje salía de las profundidades de su alma. ¡Date prisa! Ven a salvar las cosas que amas. ¡Date prisa! Ven, te necesito. Su impresión fue que los pensamientos eran pájaros diminutos que salían de su pecho y volaban hasta el pasillo y a las habitaciones de Harry, teniendo el poder de despertarlo. Le vino a la mente lo que su padre le había dicho una vez sobre el poder de la comunicación, efectos telepáticos de algunos nativos de la India y otros países del Oriente. Hubo casos increíbles en los que el poder telepático de ciertas personas fue aún más eficiente que el de otros medios. Para ejemplificar, Sir Hubert le había contado un hecho que había sucedido durante una de sus excursiones. Mientras estaba en la India había contratado los servicios de algunos porteadores. Unos de estos hombres de repente le pidieron que lo liberaran de sus servicios, ya que necesitaban regresar a casa con urgencia. ¿Qué ha sucedido?, les preguntó Sir Hubert. Mi padre está en mal estado, morirá al amanecer y tengo que estar en casa. ¿Cómo supiste eso? ¿Quién te dio la noticia?, quería saber el magnate. Muy sorprendido, ya que el hombre estaba lejos de casa. Escuché el mensaje aquí en mi mente, había respondido el porteador. Creyendo que el hombre estaba imaginando cosas, Sir Hubert no le había dado permiso para regresar de inmediato. Solo se le pudo dispensar en 2 o 3 días. Humilde, el hombre había obedecido, aceptando la autoridad del inglés que le pagaba. Pero negó con la cabeza y dijo consternado: entonces era demasiado tarde. ¿Y fue realmente demasiado tarde?, Teresa había preguntado. Sí, el padre del indio murió exactamente en el momento que prodijo. Lo siento, y le pedí disculpas por no haberle creído. Ese debe haber sido un caso de transmisión de pensamientos, había dicho Teresa, después de haberlo pensado un rato, intentando comprender el fenómeno. Entre los indios esta facultad se acepta naturalmente. Es una pena que no lo hiciéramos,
Podríamos copiar ese regalo. Sir Hubert sonrió y agregó, eso nos ahorraría muchas molestias y mucho dinero. Teniendo en cuenta este pasaje contado por su padre, Teresa continuó concentrándose y quería transmitirle sus pensamientos a Harry. En un momento se dio cuenta, por los ruidos que los ladrones hacían, de que se estaban robando otra pintura. Dada la posición en la que estaban los malos, sabía que iban a tomar un cuadro de flores pintado por Ambrose Bouchard. El lienzo sobre la chimenea fue obra de Van Dyck, uno de sus favoritos, el que nunca se cansaba de admirar cada vez que entraba en ese salón. Cada vez más desesperada, Teresa se decía a sí misma que no podía dejar que esos ladrones le hicieran tanto daño a Harry, además de hacerle sufrir el disgusto de no ver más los lienzos que tanto amaba su madre y que adornaban esta casa. La condesa apreciaba las flores y siempre se había preocupado por ver los jardines y los invernaderos floreciendo continuamente. Además coleccionó pinturas que representaban flores. Entonces Teresa intensificó sus mensajes mentales. «Oh, Harry, salva esas pinturas, salva tus tesoros. Escúchame, e incluso si te sientes débil, baja y ven a la sala de estar». El día anterior, aunque Harry estaba bastante cansado, había bajado y se había quedado por algún tiempo sentado mirando a sus caballos, y había descansado el resto del día. A medida que se volviera más fuerte ante sus ojos, sin duda tendría la fuerza para venir y salvar a sus obras de arte. Al pensar que el hombre amado estaba casi sano, Teresa recordó que pronto lo perdería. Él regresaría a Londres e iría a los brazos de Camille Clyde. Pensar esto la hizo sentir como si una mano helada se apretara contra su corazón, y le llegó la necesidad repentina de gritar. En el mismo momento se le ocurrió que tras el atraco, precisamente en el salón favorito de la condesa, tal vez Harry decidiera quedarse en el campo unos días más. La voz del hombre que había robado las tabaqueras llegó a oídos de Teresa, interrumpiendo sus pensamientos. «Estas golosinas van a valer mucho dinero, pero ahora tenemos que salir de aquí. Cuanto antes lleguemos a Londres, mejor». «Está bien», acordó uno de los hombres, «pero tomemos otro cuadro, o el viejo Isaac se va a volver loco». Después de una risita burlona, el tercer ladrón habló. «Ah, el viejo usurero solo está loco por los objetos que hacen buen dinero». «Bueno, pues este cuadro se puede vender por mucho dinero. Vamos allá». Los tres pasaron junto al sofá donde estaba Teresa. En ese momento escuchó la voz de Harry y su corazón dio un salto mortal. Tal era su felicidad. «¡Con 1000 demonios! ¿Qué está pasando aquí?». Los hombres se detuvieron muy cerca de Teresa. Vino a su mente la idea de que tal vez Harry estuviera desarmado y los malos lo tratarían de la misma manera en que la habían tratado a ella. Pero era inútil querer gritar para advertirle, amordazada como estaba. Fue un alivio oírle ordenar fuerte y bruscamente: «¡Manos arriba!». Por la vehemencia con que dio la orden, Teresa supuso que uno de los ladrones había hecho mención de sacar el revólver. Temblando, temiendo que Harry estuviera solo frente a los tres bandidos, se puso de pie, aliviada de oírle decir a los sirvientes: «Aten a esos tres». Moviéndose lo mejor que pudo y negando con la cabeza, Teresa logró hacer que el chal de seda se deslizara y cayera al suelo. Ahora al menos podía ver lo que estaba pasando. Dos de los ladrones, los que se habían llevado los cuadros, estaban muy cerca de ella, y el tercero, el que se había llevado las tabaqueras, estaba un poco más atrás, y dejó en el piso la enorme bolsa que llevaba. Ciertamente había muchas piezas valiosas allí. Harry, de pie en la puerta, apuntó con su revólver a los tres, mientras dos sirvientes con cuerdas en las manos se acercaban a los ladrones de los cuadros y empezaban a atarlos. De repente, el ladrón de las cajas de rapé, rápidamente, agarró la bolsa grande y se fue corriendo hacia la ventana por la que habían entrado y que había quedado abierta. Antes de alcanzarla, Harry disparó el arma, golpeando el brazo del desafortunado por encima de su codo. Dando un grito agudo, más como un chillido, el hombre dejó caer la bolsa que cargaba, se llevó la mano al brazo herido y cayó al suelo. Con mucha cautela, Harry se acercó a los ladrones que estaban siendo atados. Inclinándose, sacó una pistola del cinturón de uno de ellos y de la cintura del otro sacó una daga afilada, de hoja reluciente. Al ver las armas, Teresa se estremeció de horror.
Cuando estaba a punto de ver al tercer hombre tirado en el suelo, Harry se cruzó con Teresa. Durante un segundo se limitó a mirarla con asombro. Luego fue hacia ella, le quitó la mordaza y le preguntó: ¿Estás bien? ¿No te lastimaron? No, simplemente me ataron. Estaba desesperada tratando de advertirte mentalmente de lo que estaba pasando aquí. ¿Cómo supiste que tenías que bajar y venir al salón? Te escuché, le respondió con una sonrisa. Harry luego se volvió hacia los hombres que acababan de ser atados con sus muñecas a la espalda. Los sirvientes que acababan de terminar el trabajo estaban esperando nuevas órdenes, evidentemente excitados con los ojos brillantes. Tomen a estos hombres y enciérrenlos en la despensa o en cualquier otro lugar donde no puedan escapar hasta que llegue la policía. Entonces veremos qué hacer con ese ladrón herido. Al mirar al ladrón que había caído junto a la ventana, vio que se retorcía de dolor y que la sangre corría por su mano. Antes, vayan y despierten a alguien que pueda ir a buscar al médico, Harry continuó. También llamen a Ana y díganle que tiene otro herido bajo su cuidado. No le gustará cuidar un tipo así, refunfuñó uno de los criados. Tienes razón, asintió Harry. Pero aunque sé que es un bandido, no lo dejaré aquí desangrándose hasta la muerte. Cuando regresen, cárganlo en el sofá y llévenlo al cuarto de servicio, y tengan cuidado que no los vaya a molestar ni engañar. Al escuchar las órdenes, los sirvientes abandonaron el salón, llevándose a los ladrones que tenían los brazos atados. Los dos sirvientes mostraron su entusiasmo por vivir esa aventura, en la que también jugaron el papel de héroes. Rápidamente Harry comenzó a desatar a Teresa, quien, aliviada, tan pronto como se encontró con las manos libres, empezó a moverlas para activar su circulación. ¿Cómo te pudo pasar eso?, preguntó Harry. ¿Qué estabas haciendo aquí en mitad de la noche? Estaba mirando por la ventana y vi la luz en esta habitación. Pensando que yo misma debía haber dejado velas encendidas, bajé a apagarlas y vi a los ladrones. Estaba horrorizada cuando me enteré de que estaban robando. Además de los cuadros, las cajas de rapé de tu colección. Pero los matones me ataron. Todo lo que pude hacer era rezar para que bajaras y evitar que se escaparan con tantas cosas de valor. ¿Cómo te las arreglaste para despertar y llegar aquí? Harry sonrió. Debo admitir que nuestra gratitud debe estar dirigida a Rufus. ¿Lo oíste ladrar?, preguntó Teresa con los ojos muy abiertos. Lo escuché lloriquear. El perro debe haber sabido que su dueña estaba en peligro. Me desperté con una sensación de que algo andaba mal. Rufus quería seguirme, pero lo dejé sentado en el pasillo y le ordené que se callara, temiendo que sus ladridos se despertaran. Fue bueno dejarlo atrás, porque los ladrones lo hubieran matado. Al escuchar eso, Teresa lanzó un grito de horror. El inteligente animal intentó despertarme y supe de inmediato que necesitabas de mi ayuda. Recordé que había escuchado a papá decir que muchos indios se comunican por telepatía y traté de hacer lo mismo. Porque sentí que algo andaba mal y decidí llevarme el revólver. Gracias a eso salvaste tus tesoros. Entonces Teresa, desatada, se puso en pie. Estaba tan asustada. Pero ahora quiero decirte que te mereces de nuevo otra medalla. El crédito es todo tuyo. Al mirar a Harry notó una expresión extraña en su rostro, y lo sintió decir en ese momento algo que escapó a su comprensión. En ese momento apareció Ana en la puerta en bata y con el pelo bien peinado, formando un moño. Ella caminó para encontrarse con ambos, con una expresión enojada, como si quisiera regañarlos por algo. Ahora, mi señor, ¿qué ha pasado? ¿Y por qué no está en la cama? Acabo de salvar algunos tesoros de esta casa, Nanny, le explicó Harry, frustrando los planes de 3 ladrones que estaban a punto de escapar, llevándose no solo los cuadros, sino también a Teresa. Buen Dios, nunca antes había sabido de algo así, respondió la buena mujer. Alguna vez encontré esta casa muy segura y bien custodiada. Yo también, asintió Harry. Ana y él se acercaron al ladrón que estaba tirado en el suelo gimiendo mucho. Este es uno de los bandidos, ¿no? En esa bolsa están las cajas de rapé, gritó Teresa. Ten cuidado con ellas para que no se vayan a maltratar. Pensando que ella tenía razón, Harry tomó la bolsa, pero cuando la levantó, descubrió que estaba mucho más pesada de lo que había imaginado y se tambaleó.
Y ahora vaya directamente a la cama, mi señor, dijo Ana con severidad. Si abusa, volverá a tener fiebre. Para evitar que alguien tropezara con la bolsa grande, Harry la apoyó contra la pared. Dijo luego a Ana gentilmente: Está bien, Nanny. Ya envié a alguien en busca del doctor Stuart, y luego a 2 sirvientes vendrán a buscar a este hombre herido y lo llevarán a la habitación de los criados. En mi opinión, estamos tratando muy bien a este sinvergüenza. En cualquier caso no podemos dejarlo morir, ya que sería muy bien merecido. El hombre gimió y pidió ayuda. Ayuda. Siento mucho dolor. Ayuda. Intenta esperar, le espetó Ana como si le hablara a un niño. Debes reconocer que tienes mucha suerte de haber conocido a personas que se preocupan por un bicho como tú. Escuchar a la buena mujer hablar con ese tono severo de alguien que reprende a alguien que se porta mal, te hizo reír a Teresa. Harry a su vez tenía un brillo travieso en los ojos, y puso un brazo alrededor de su cintura diciendo: Creo que los dos podemos subir y volver a nuestras camas. Dejemos todo en las manos experimentadas de Ana. Debemos ser obedientes, ¿no crees? Claro que sí, Teresa sonrió. Los dos salieron al pasillo, y ella notó que el cuerpo de Harry se balanceaba. Le dijo: Has ido demasiado lejos. Apóyate en mí mientras subimos las escaleras. Debería ser yo quien te apoyara. Me salvaste, eres un héroe, y eso es lo que importa. Ambos comenzaron a subir los escalones y Harry se agarró de la barandilla. Vamos, deja de ser orgulloso y agárrate fuerte de mi hombro. Más allá del cansancio, tuviste un impacto emocional. Me pregunto qué tan horrible debe haber sido para ti encontrar a unos ladrones irrumpiendo en tu casa. La verdad es que deberías estar llorando, inclinada sobre mi hombro. Mientras yo te consuelo, dijo Harry, jadeando por el esfuerzo de subir las escaleras. Podré hacerlo cuando estés más fuerte, pero por el momento no soy la mujer frágil, delicada y gentil que quieres que sea. Harry logró soltar una risita. Le estaba costando un gran esfuerzo subir tantos pasos. Ambos caminaron por el pasillo en silencio. Cuando pasaron por la puerta del dormitorio de Teresa, oyeron a Rufus ladrar y arañar la puerta. Tuve que dejarlo ahí, explicó Harry. Pensé que si había ladrones en la casa y estaba suelto, ellos podrían atacarlo, lo que sería muy arriesgado. Puedes estar seguro de que Rufus los atacaría, incluso si pensara que los ladrones estarían lastimándome, pues es un perro muy valiente. Y tiene una dueña aún más valiente. Al llegar a la habitación de Harry, Teresa abrió la puerta. Una vela ardía sobre la mesita de noche, iluminando tenuemente la habitación. Creo que Ana vendrá pronto a ver si estás obedeciendo sus órdenes, dijo. Así que asegúrate de ponerte debajo de las sábanas lo más rápido posible. Y tú debes hacer lo mismo. Gracias por salvar las cosas que son tan valiosas para mí de manera sentimental. Ahora, aquí hay otra cosa por las que te debo gratitud. Mañana hablaremos de eso. De pie junto a la puerta, Teresa siguió los pasos medio temblorosos de su marido. Luego cerró la puerta y corrió a su habitación. Cuando la vio, Rufus dio un brinco moviendo la cola lleno de felicidad. Ella lo palmeó y lo tomó en sus brazos. Ahora todo está bien. Me salvaste, querido Rufus. Despertaste al conde y gracias a eso, él pudo salvar sus cuadros y sus tabaqueras. Después de abrazar a Rufus contra su pecho por un momento, Teresa lo colocó en el piso, se quitó la bata y se acostó. Luego, con ligereza, el perro saltó a la cama y se acostó a un lado de ella. Hay cosas que pasan cuando menos te lo esperas, pensó Teresa. Fue fantástico que Harry me haya escuchado cuando lo llamé. Abrazando a su almohada, pasó mucho tiempo reviviendo la maravilla que había logrado esa perfecta sintonía con el hombre que amaba. Con un rayo de esperanza se dijo a sí misma que después del esfuerzo y la réplica esa noche Harry ciertamente necesitaría descansar más y no regresaría a Londres tan temprano. Lo que había sucedido bien podría considerarse un bien, no un mal. Gracias, Dios mío. Gracias por evitar que los ladrones robaran cosas tan preciosas. Y por favor, asegúrate de que Harry se quede en su casa por más tiempo. Oró llena de fe, con renovada esperanza, aún murmurando en sus oraciones, se quedó dormida. Fin del capítulo 7 de la novela Amor, mentiras y matrimonio, o también Felicidad bajo sospecha,
Si les gustó, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.